¡Ey! Dale, tráeme la sombrilla. Mirá lo que es este lugar. ¿Trajeron mate? Obvio, traje mate y también Fernet. Vamos. Un grupo de chicos y un descubrimiento que cambiará la historia de los medios de comunicación. Capitán, debemos hacer desaparecer este libro urgentemente. Podría traernos serios problemas. ¿Qué es eso? El libro de los MMC, mi capitán. ¿El libro de los medios masivos de comunicación? ¡Oh, no! Ese libro contiene preguntas claves que podrían desestabilizar a todo el poder. Que desaparezca ya mismo. Frank, a la cuenta de 3, 2, 1. Dame la sombrilla, a ver. Ay, qué porquería, che. No entra esto, se traba, viejo. ¡Pará, chabón! ¡Hay algo acá! Es el libro de los medios masivos de comunicación. ¡Wow! Ustedes, manga de vagos, dejen ese libro. Che, dijeron vagos. Me parece que es para nosotros. Yo no soy ningún vago. Igual me parece que no es un dato menor que nos estén siguiendo. Bueno, dale, vamos para Radio Sur. Vamos para Radio Sur. Chicos, acá, venga. Súbanse a mi barco. Yo con esa tonada me subo. Muy buenas noches, gente. Acá estamos otra vez arrancando Fuera de Servicio un miércoles más, pero algo particular. Aunque estén del otro lado, hay cerveza en el estudio y me encuentro como más una charla entre amigos que haciendo el programa siempre. No porque el resto no sean amistades, pero hoy es particular. Porque está al lado Caro, que siempre está en la producción. Buenas noches, Caro. Hola, ¿cómo andás? Bien, y tenemos invitada especial para hablar hoy, directamente desde la legislatura, de la señora Berenice Anaya. ¿Qué tal? Buenas noches. Sin escala. Sin Directo escala. A Radio Sur de la legislatura sin escala. Sin escala, nuestra especialista en sistemas electorales, ¿no? Estás haciendo todo el conteo de votos. ¿Cómo se llama esta parte que se hace ahora? Se llama recuento definitivo o escrutinio definitivo de los votos de las elecciones primarias de fin de semana. Así es, porque eso más o menos es lo que vamos a estar conociendo hoy, algo de los sistemas electorales. Votamos el último domingo, se habló de todo, siempre se habla de todas las elecciones, pero yo creo que pocas veces uno conoce cuál es el proceso, ¿no? que lleva todo el famoso conteo de votos, desde aquel boca de urna que un día le dio ganador a ¿cómo se llama? A Pinky, y al rato perdido, bueno, viste, uno está esperando ahí el 50% de las mesas escrutadas, a ver si le podemos remontar los 5 puntos, a ver si llegamos a las PASO. Todo ese proceso y conociendo... Bueno, después de ese papelón no se pueden dar más boca de urna. Por ejemplo. Sin embargo, no se pueden dar ningún estimado hasta las 9 de la noche. Igual no sé si, bueno, ustedes no vieron, pero Mauro Viale dijo que a él no le importaba nada y que al mediodía iba a dar un boca de urna. ¿En serio dijo así? Sí. Igual a Mauro Viale no le importa dio nada. Igual Dije, porque no tenía que dar a las 12 al mediodía, claramente no había un boca de urna que pudiera dar, además pero... de que no se pueden dar datos, tampoco se puede reclutar, porque el boca de urna es una encuesta que se hacía. En mi colegio había una chica reclutando en la puerta. Bueno, eso Sí, se puede denunciar y esa chica debía ser sacada por lo que se llama el comando electoral o la fuerza pública, que es la que, digamos, de alguna manera custodia la seguridad de la elección. Después de esa elección, como decíamos, ya no se pueden dar resultados hasta las 9 de la noche, pero además no puede haber reclutamiento de datos más allá de 600 metros, hasta 600 metros de la escuela. no sabía ese dato. No, sí, esa chica que estaba... Yo lo sabía y claro, cuando salimos con mi hermana, de hecho mi hermana me dijo, no es ilegal que esté haciendo eso. ¿Y te preguntó a vos? No, estaba hablando con otro señor y tampoco... ¿Y no fuiste a llamar al señor de comando electoral y decirle...? No soy bigote. No soy bigote. Por ahí la piba le pagaban 100 pesos por hacer eso y porque yo la denuncié no le pagan nada. Ya tenemos cuál va a ser el primer tema
musical, Sobuchón. Sobuchón, claro. Bueno, votamos el domingo. Y además, muchos de nosotros, de todos los que estamos acá, fuimos fiscales, estuvimos todo el día por ahí dando vueltas. Los tres, básicamente. Sí, pero bueno, Beto, bien, todos estamos sí. acá. Yo tengo una anécdota. A ver, y por ahí usted me la sabe resolver. Me llamó la señora del Tribunal Electoral. Viste que hay una ahí, ¿cómo se llama? Delegada judicial. La justicia, sí. claro, electoral. Me llama y dice, bueno, fiscales, así a los gritos, por favor acompáñenme al primer piso porque hay un problema con un votante, qué sé yo. La policía, otro fiscal más, yo y el milico. Y yo dije, bueno, ahora qué carajo pasa. Y la cuestión era que había un chico que tenía una gorrita de Cuba con la estrella, y no lo dejaban votar con la gorrita. O sea, yo claramente ¿Pero quién me no lo alejé. dejaba votar? La justicia electoral, la señora esta que era justicia electoral. No. Y querían que nosotros lo interpelemos para que le digamos amablemente que le saque la gorra, algo que me alejé, puse cara de boludo y dije, bueno, si está el policía que lo haga él, que es su cargo. Para eso está. Sobuchón, como decíamos, todo ronda lo mismo. Pero además no se puede tener no se puede hacer propaganda política, no se puede tener remeras con emblemas políticos, pero de las fuerzas en discusión, hasta incluso te acepto si me querés decir la remera con la cara del Che Guevara. Ahora, con una bandera de Cuba, una estrellita cubana, ¿qué tiene igual que ver? sabía bastante la chica, porque claro, sí, dejate hinchar. No, es muy evidentemente claro. De izquierda no era. No, claramente. Pero quizás no fue ella la que empezó. No sé, claro, a nosotros no quizás fue alguien de otra fuerza. De la mesa, claro. Sí, en general los delegados judiciales a veces saben bastante poco de política. No, el delegado judicial yo fui fiscal, el delegado judicial de la escuela en la que fui fiscal, la verdad que bastante buena onda, porque salía mucha gente diciendo que no había boletas, que en realidad no era que no había boletas, sino que se equivocaban, querían votar a un candidato que estaba en provincia, claro, eso y en pasó capital en todos no lados. estaba. Pasó 4 o 5 veces y la verdad que el pibe muy buena onda diciendo, bueno, no señora, está equivocada porque no se fija de nuevo. Mucha gente que no sabía qué era lo que estaba votando. Que quería votar, a Massa, lo podemos decir. Sí, era Massa, claramente. A mí me tocó, yo fiscalicé en Chacarita y mucha gente ahí quería votar a Massa y era, no, Massa es de provincia y acá está en capital, señor. Massa habría ganado las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Macri está en peligro. Otra cosa particular fue el muchacho que no saludaba a Macri, que dijo que no se embarra las manos. ¿Eso fue lo que le dijo, que él no se embarra las manos? Sí, la juventud no se embarra las manos. Me parece que... me habían dicho que le dijo otra cosa. Me gusta más eso. La que no se embarra. Sí. A mí me parece que igual el embarrarse no me gusta, digamos. Le hubiese dicho no me ensucio las manos, pero no embarrarse. Igual a mí me pareció medio nada su actitud. Igual es una actitud era un adolescente. Está bien, pendeja, claro, digamos. bueno, está bien. Era un adolescente, escuela secundaria, todos los conflictos que tuvieron con Macri, yo no sé si lo hubiese hecho esto a los 30 y pico de años, pero igual, me parece que lo que hizo mal es levantarse y estirarle la mano. Yo si lo hubiese negado sentado. Diciendo, no. A mí lo que me pareció medio de nabo era eso, levantarse y hacerle como el oso de show, de video match. La otra cosa no me parece mal, vos podés incluso negar. Para mí negar el saludo dignifica. Sí, para mí estuvo bien. Eso estoy totalmente de acuerdo. Igual, ¿vieron la imagen en la tele? Porque yo la vi y no es tan... O sea, medio como que se levanta y no sé si estira la mano o se siente como que no sabe bien qué hacer. Se levanta y le dice, no es que le estira la mano y le hace oso, como que yo cuando me lo contaron me imaginé que le había hecho el oso típico de video match y dije, claro, pero... Me parece que estuvo bien. Está bien. Es raro, pero es cierto que es como vos decís, es digno de la edad del chico que lo hizo. Está bien. Sin ánimo de subestimar a la adolescencia. Está bien. Así que muchas cosas dejaron las elecciones. La verdad que sí, han dejado muchas cosas. Particularidad. Me parece que el programa va a estar bueno hoy para entender un montón de cosas, de que nadie ganó porque todavía fueron recién las PASO, de si alguien puede dar vuelta al resultado a otro, por ejemplo, esto de que el kirchnerismo ganó o no ganó, porque... Depende si algo que hemos aprendido es que en política siempre hay que construir un triunfo. Siempre. Entonces, bueno, hay que ver. El domingo estaban todos exultantes, todos salían a hablar. Hasta de Narváez, increíble. Sí, fue una cosa...
El lunes yo vine a la mañana al Pie Zurdo y hablábamos de los dos titulares, ¿no? Uno era el kirchnerismo es la fuerza nacional de página 12 y Clarín que decía ganó Massa, perdió el gobierno, una cosa así. Y la verdad es que relativizando los dos también uno podría decir que las dos cosas son ciertas, digamos. Es cierto que el kirchnerismo es la primera fuerza nacional, pero también logró un nivel de votación porque se pudo presentar o se puede presentar y tiene fuerza en todos los distritos del país. Distinto le pasa a Massa justamente, que es quien ganó en la provincia de Buenos Aires, y es cierto, también es el gran triunfador. Lo querían votar en Capital, pero él no se pudo presentar, pobre. No. La conclusión de el domingo es esa, entonces. Claro. Que ganaría la elección de la ciudad si se presentara. Tiembla Macri, que por otra parte, así humildemente se me ocurre para decir que el PRO es uno de los, a pesar de que festejaron, tiraron papelitos, bailaron, como hacen siempre, es uno de los, sí, perdedores o uno de los que tiene un saldo negativo de esta elección, ¿no? Un resultado bastante pobre, ni siquiera pudieron ser los que más votos tuvieron por encima de la alianza UNEN. Claro, pero después está todo eso de UNEN, que de ahí va a quedar una sola boleta, que vamos a ver cómo se va a determinar esa boleta, porque es de la misma forma que se determinan los cargos, el famoso sistema DON. Bueno, ahí hay que ver, porque yo contando votos me pasó de contar Terraño Massa, Terraño Zamora, por ejemplo, es una cosa de locos. Entonces, ese voto, por ejemplo, yo creo que puede votar al PRO tranquilamente. La próxima. Sí, igual es raro. Más allá de que claramente se puede ver que el macrismo no tuvo una gran elección, escrutando los votos era terrible ver la cantidad de votos que saca. Yo estuve en una escuela en Recoleta, también el barrio en el que estuve no era propicio para que otras fuerzas saquen muchos votos, ¿no? Pero sinceramente era terrible. Bueno, no me acuerdo exacto la cantidad de votos, pero como que te dijese, no sé, 400 votos que hubo en la urna, 300 eran para el PRO y el 100 se dividía entre el resto de las fuerzas, que eran 90 para UNEN y el resto era terrible. Igual esto que decíamos, que yo vengo de la legislatura, yo hoy estuve viendo planillas de la Comuna 2, que es Recoleta, y viendo planillas de la Comuna 4, que es por acá, digamos, para que Patricio la Boca, y cambia mucho. Seguro. Mucho. Sí, pero es como vos decís, si uno sale de una escuela de Recoleta y dice, ay, por Dios, ¿qué está pasando? Sí, yo salí asustado. Pero les quiero decir que no es tan... En Chacarita, pero ¿cómo se llama? Beiró, y una zona bastante residencial. Arrasó el PRO. Igual, por viendo otras secciones, otras comunas, es un poco más pareja la elección en otras fuerzas. Pero bueno, lo que les propongo es, desde el más allá, desde la casa de Melina, que hoy no pudo venir, nos envía algo. Así que les propongo ir a escuchar algo y seguir hablando sobre los procesos, los sistemas electorales. Así, estamos bien. Estamos bien, sistemas electorales. Reglas claras para el ejercicio democrático. La nación argentina adopta la forma de gobierno representativa, republicana y federal. La soberanía popular se expresa por medio de nuestro voto. Este nos permite elegir a los partidos políticos y sus candidatos para que ocupen una función pública en el Poder Ejecutivo. Presidente y vicepresidente de la nación, gobernadores provinciales o intendentes, o en el Poder Legislativo, diputados, senadores o concejales. Los candidatos que votamos pertenecen a un partido político determinado, que establece una fórmula para presentarse a elecciones. El voto es directo. No hay ningún elector mediador entre nuestro sufragio y la fórmula que elegimos. Esta forma de gobierno, que se apoya en los tres poderes, se aplica en todo el país, de manera que los cargos ejecutivos y legislativos se votan también en las provincias, municipios o comunas argentinas. Nuestro voto consciente es el único modo de sostener la forma de gobierno representativa, republicana y federal. En Estados Unidos, los votantes no eligen directamente a su presidente. Votan por un representante en cada uno de los 50 estados de la nación norteamericana. Estos representantes se constituyen en delegados que conforman el colegio electoral de cada región. El número de colegios electorales en los estados depende de la cantidad de la población. Por ejemplo, Texas tiene 35 colegios electorales y Montana solo 3. De allí el carácter estratégico de ciertos estados para una victoria electoral.
Una vez elegidos, los delegados se reúnen en una asamblea en la que participan 538 colegios electorales, integrados por 100 senadores, 435 representantes y 3 delegados de Washington, D.C. Así, en cada estado, el candidato que obtenga mayoría absoluta de votos se convierte en ganador y se adjudica los votos del resto de los candidatos del estado. La presidencia de Estados Unidos la obtendrá quien sume 270 votos por estado y por partidos. En caso de empate, corresponde a la Cámara de Representantes la elección del presidente. Y nosotros siempre insistimos en que este es un país maduro, un país democrático, donde las instituciones están funcionando, un país, repito, donde tenemos uno de los mejores sistemas electorales de este mundo. Ustedes deberían saberlo. 100% automatizado, con auditoría previa, durante y a posteriori. Acompañamiento internacional, testigos de los distintos actores políticos en todas las mesas. Los miércoles a las 22 horas sintoniza Radio Sur 88.3. Estás escuchando Fuera de Servicio. Ahí pasaba el audio sobre los sistemas electorales. Algunas cosas que tiraban era, bueno, en Estados Unidos tiene la característica de que no es directa. Después el mejor, como decía el querido Hugo Chávez, que en paz descanse, el mejor sistema del mundo. El más seguro, el más dice, seguro, no el mejor. El más seguro del mundo, así es. Pero para empezar a entender hay que primero preguntarse qué es un sistema electoral, porque supongo que no es nada más que ir y poner cómo uno pone el voto, digamos, si es electrónico o si es en un sobre. No, mira, yo extraje para que tengamos la definición más técnica de sistema electoral. Para aclarar, dice una definición bien concreta: es el conjunto de normas, reglas y procedimientos técnicos enlazados entre sí y legalmente establecidos por medio de los cuales los electores expresan su voluntad política en un voto que a su vez se convierte en cargos electivos. Es decir, que hay un conjunto de normativa que determina cómo se eligen a los candidatos y de esa manera los ciudadanos pueden expresar cuál es esa voluntad política que tienen. Y a partir de ese voto después se traduce en un cargo electivo, lo que normalmente se llama escaños, en este caso bancas. En nuestro país, escaños generalmente se utiliza para otro tipo de sistema de gobierno colegiado, como podría ser el parlamentarismo. Claro. En este caso que tenemos ejecutivo y legislativo, hablamos de bancas. Entonces la forma de traducir, la forma de expresar la voluntad política de un elector, y para después poder traducir esa voluntad política en un cargo electivo, por ejemplo, en una banca en el Congreso. En el caso del Ejecutivo, cuando votamos presidente, se traduce a partir de el que obtiene la mayoría con tanta diferencia, o si pasa el 50%, exacto, es el elegido. Exacto. Dentro de los sistemas electorales, uno tiene los mayoritarios y los proporcionales. Los mayoritarios en general son aquellos que se definen en donde una fuerza política o muy pocas fuerzas políticas se llevan la mayor cantidad de cargos. Y los proporcionales es en donde hay una relación proporcional entre la cantidad de votos que recibe una fuerza y la cantidad de bancas que esa fuerza va a obtener. Cuanto más proporcional sea esa relación entre votos y bancas, más proporcionales son los sistemas electorales. En el caso que vos decís de los cargos ejecutivos, son sistemas mayoritarios porque se reparte un solo cargo y el que gana se lleva todo. Es más proporcional si fuera, por ejemplo, como era antes en Argentina, por simple mayoría. Un voto de diferencia se queda con la presidencia. En ese caso, me equivoqué, es más mayoritario, es porque define simple mayoría. Claro. Es más proporcional en el caso de que te da la opción entre varias fuerzas de después un balotaje o una segunda vuelta, como sería en el caso de la Argentina. A ver, el balotaje más simple es, si no alcanza el 50% de los votos, se va a una segunda vuelta. En Argentina siempre hay que complicarla y tenemos que si no llega al 50%, pero tiene más una diferencia, bueno. Pero esta es la idea, que el sistema electoral, uno habla de sistema electoral y en general dice sistema DONT. Claro, y en realidad, esa es otra cuestión.
el sistema DON es simplemente la fórmula por la cual los votos se traducen en cargos políticos, en bancas, en el caso del Congreso. Y en el caso de las bancas, perdón que me meta, pero en el caso de las bancas vos decías que era proporcional. Sí. ¿No? Pero ahora vamos a eso. Solo para determinar. La fórmula de traducir votos en bancas es un elemento más de todo el sistema electoral. Claro. Para que entendamos que el sistema electoral es mucho más complejo que el DONT. Claro. Que es solo un elemento más del sistema electoral. Ahora sí, decime lo que me preguntas. Esa proporcionalidad que hablabas, digo, sí. Acá es proporcional, porque uno escucha, bueno, ganó el kirchnerismo, perdió el kirchnerismo con el 28%, ganó Massa, entonces uno tiene esa idea de no sé hasta qué punto es proporcional o no. Bueno, no sé. En realidad es así, porque cuanto más cantidad de bancas se reparten, es más proporcionalidad del sistema. En el caso de las elecciones legislativas, en el caso de la Cámara de Diputados, que se renuevan 127 bancas, distribuidas en distintos distritos del país, en los 24 distritos del país, los distritos más grandes son más proporcionales porque reparten más cantidad de bancas. Por poner un ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires se renuevan 13 bancas. Eso da una proporcionalidad bastante importante. Distinto de una provincia, yo soy de Río Negro. En Río Negro hay 5 diputados por Río Negro y como la Cámara se renueva parcialmente, cada 2 años eligen 3 y cada otros 2 años eligen 2. Ahí la proporcionalidad se reduce porque tenés nada más que 3 bancas para repartir. Claro. Entonces, la proporcionalidad del sistema se da por distintos elementos. Por la cantidad de cargos que se reparten, por el sistema que traduce esos votos en bancas, por la cantidad de votantes que hay en el distrito. En el caso, por ejemplo, de la Cámara de Senadores, se puede hablar de una especie de sistema mayoritario, porque solo se reparten 3 bancas por cada distrito. Claro. Y se reparten por lo que se denomina simple mayoría. El que más votos saca se lleva las 2 primeras bancas del Senado y el que menos votos saca se lleva la tercera banca, para hablar. En el caso de los diputados, por ejemplo, lo que tiene de bueno es que al ser una Cámara muy amplia, termina habiendo mayor posibilidad de representación de las mayorías. De las minorías, perdón. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde se reparten alrededor de 30 bancas, hay posibilidades de que, así como Massa, que es la fuerza que más votos sacó, tenga una representación importante, alguna otra fuerza de menor envergadura, como va a haber 4 o 5 fuerzas que se repartan bancas. Massa, el kirchnerismo, Stolbizer, de Nerváez, estamos hablando de una representación amplia, más allá de que no estamos hablando de fuerzas absolutamente minoritarias, estamos hablando de fuerzas grandes, no estamos hablando de la izquierda, que en general le cuesta acceder a un cargo. Pero bueno, al haber tantas bancas para repartir es más factible que las fuerzas minoritarias lleguen al Congreso. Algo que intenté explicarle a mi hermano antes de ir a un tema, a ver si estaba acertado o no, porque la cuestión esta de la construcción de la victoria, sobre todo por parte del kirchnerismo, tenía algo como de verdad, por lo menos desde mi punto de vista. Sí. Entonces mi hermano que no quiso votar, pero tiene 16 años, entonces estaba interiorizado en el tema de la cosa, me decía, pero ¿por qué dicen que van a tener más cargos si en realidad salieron segundos, si es esto que vos explicabas de la proporcionalidad? Y yo se lo explicaba comparado al tenis, porque le decía, bueno, mi hermano mira tenis y juega, entonces, por ejemplo, Federer es el número 1 del mundo, sí, pero el año pasado salió quinto en Wimbledon, que es uno de los más que más puntos te otorga. Este año va a tener que defender Wimbledon para seguir siendo el número 1 del mundo, pero lo defiende con un 5º puesto. O sea, ya con no tiene que salir campeón. Claro, ya con salir tercero recupera muchos más puntos. Exacto. Y en este caso, el kirchnerismo estaba defendiendo la campaña del 2009. Una de sus peores elecciones. Es muy bueno el ejemplo que le diste a tu hermano, porque es bastante complejo a veces de encontrar los ejemplos, porque yo di una definición técnica del sistema electoral, pero es como re abstracto y está bueno poder bajarlo a lo concreto. Es cierto, una de las cosas más
importantes que tiene el kirchnerismo en esta elección es que defiende una de sus peores elecciones legislativas. Entonces, son pocas bancas las que pone en juego. Y por esa razón, hasta incluso puede salir beneficiado. Perdón, pero un poco esa era la campaña del kirchnerismo el lunes a la mañana, claro, digamos, ¿no? Renovábamos 3 bancas, no me acuerdo el número exacto. Para mí era, le faltaba decir, igual la tienen adentro. Claro, o sea, sí, bueno, renovábamos 3 bancas y estamos en posibilidad de ganar 4, como... Eso, igual, yo estuve haciendo algunos números siempre sobre la base de aclarar lo que aclaraba ese hace un ratito, que aclaré también yo el lunes, que todo el mundo habla de como si este fuera el resultado puesto para octubre, y esto no quiere decir que se vaya a replicar en octubre. Claro. Pero suponiendo, hagamos ceteris paribus, como dicen los economistas, y supongamos que este es el resultado final. Es real también relativamente, porque yo estuve haciendo algunos números y en el Senado renovarían 13, están renovando 13 y llegarían a quedarse con 11. En el Senado perderían 2 puras. Seguramente ahí hay aliados en el medio que uno no tiene, digamos, que a veces, que uno sí conoce, pero que a veces están de ese lado y otras veces no. Por ejemplo, los de Santiago del Estero, para dar un ejemplo nomás. Pero digo, en el Senado, el Senado tiene esta particularidad que decíamos recién, que es menos proporcional, que lo que se pone en juego siempre es más chiquito. Es cierto que en la Cámara de Diputados sí, el escenario es un poco más favorable por esto mismo, porque renuevan menos cantidad de cargos, porque la elección de 2009 fue la peor de ellos. También es importante decir, a la hora de analizar esta elección, esta primaria y la que va a venir en octubre, que ninguna elección de medio término, que es como se llama la renovación parcial de las cámaras, casi nunca es favorable al gobierno de turno. Oficialismo. Sí. Al oficialismo. Claro. La última fue en 1995 de Carlos Menem, y en general siempre es... Y el kirchnerismo tuvo su mejor elección en 2005, pero porque venía en 2003 de ganar Néstor Kirchner, claro, con un 21% de los votos. Era baja esa elección. Era muy baja. Entonces cualquier elección iba a ser mejor que la que había tenido antes. Incluso esto se replica a pensar el macrismo en la ciudad de Buenos Aires. Es lo que decíamos hace un ratito, de que si bien el macrismo arrasa, si querés, depende del sector en el que esté fiscalizando o el sector de votación, tampoco es una elección muy buena para... Generalmente los oficialismos en las elecciones de medio término... Sí. No les va muy bien. Y en general, primero por lo que se llama el efecto arrastre, claro, que es que meter a la presidenta hace que vaya todo junto, y segundo porque en general uno intenta, más allá de los costos políticos que este gobierno está pagando porque hay descontento y demás, eso no se puede negar, sí. Pero además la gente vota como de una manera más concienzudamente, digamos, intenta dar más oportunidades a fuerzas más pequeñas. Sí, y también me parece, después vamos por ahí a pensar, pero me parece que no estaba mal el eslogan de límite, porque la gente vota en las de medio término con esa teoría del límite. Sí. Como de usar a las cámaras de una manera de control del Ejecutivo. Sí. De consenso. Claro. ¿Les parece? Vamos a escuchar un tema y seguimos hablando de sistemas, de los que son los sistemas electorales, en particular el nuestro. Vamos a escuchar un tema y después hablamos de lo que es el sistema DONT y lo que pasa en Estados Unidos, en Venezuela y demás. Me dijeron que era buchón, no sé. ¿Soy buchón de 2 minutos? Es una versión, me parece, alternativa. Esta, ¿eh? Radio Sur le informa que usted está sintonizando Fuera de Servicio. Hasta las 23 horas por FM 88.3. Seguimos en Fuera de Servicio conociendo un poco más sobre los sistemas electorales, mientras Independiente en su segunda fecha por la B Nacional empata 0-0, cosa de mandinga. El toque futbolístico no puede faltar. No puede faltar nunca. Cosa de mandinga, no puede ganar en la B Nacional a Boca Unidos
Bueno, ¿Segunda fecha o tercera? a River le pasaba lo mismo, quiero decir. Es muy difícil, Boca, ¿La B o Boca Unidos? No, la B es muy difícil, porque esos equipos se te meten atrás, te pegan, es lo peor. ¿Usted, Ezequiel Parrilla, habla tengo por experiencia larga. propia? Yo tengo, sí, larga experiencia, mucha tengo experiencia en la B, así que es difícil, pero no estamos hablando de la B, estamos hablando de sistemas electorales, y el primer paso de los sistemas electorales, hablamos de que fuimos fiscales y demás, es que el de las PASO, el primer paso de las es PASO. el hecho de contar los votos y esos resultados que aparecen, o sea, uno va a votar, después se cuentan los votos, después aparecen los resultados en la tele, pero no termina ahí, sino que claro, Berenice, por ejemplo, está trabajando todavía arduamente para ver si el resultado es el mismo o no. A ver, vayamos un poco desglosando esos pasos. Los primeros pasos. Los pasos de las pasos. Claro. Y todo es un juego de palabras. Todo es un juego de palabras. A ver, lo que se dice, el escrutinio podemos decir que está compuesto por distintas instancias, para no seguir repitiendo la misma palabra. Por un lado está lo que se llama la urna, y que se abre en el momento en que se cerró a las 6 de la tarde el acto de votación, y se cuentan los votos y se llena el escrutinio, que sería el escrutinio propio ahí en las escuelas. Yo creo que hay mucha gente no sabe que se cuentan los votos en las escuelas, por ahí estoy mal, pero para mí hay mucha gente que no sabe. Hay mucha gente que no sabe un montón de cosas de las elecciones, pero una de ellas es el recuento de votos. Encima hay términos técnicos que por ahí confunden. El escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo, las actas, el certificado de votación, el telegrama y el correo y la no sé qué. El recuento primero de votos que se hace ahí en la escuela a las 6 de la tarde con las urnas. O sea, a las 6 de la tarde se cierra la votación. Sí. Después se cierran las actas, cuestiones burocráticas, ¿y qué se hace? Se abre esa urna que se había cerrado a las 8 de la mañana cuando se abrió la elección, con todos los fiscales de las fuerzas que haya. A veces no todas las fuerzas, y ese es uno de los datos a veces a tener en cuenta, no todas las fuerzas pueden poner fiscales, pero bueno, en general hay fiscales de las fuerzas más importantes, o por lo menos mayoritarias. Se abre adelante de los fiscales con el presidente de mesa, se sacan todos los votos de dentro de la urna y se cuentan y se llenan ahí mismo lo que se llaman los certificados de escrutinio y los telegramas. Ahí aparece el correo como un actor. Ahí aparece el correo como un actor importante. Primero está, después que se recuentan todas las boletas, se vuelven a meter adentro de la urna, se cierra y se traslada. Por un lado, la urna con el comando electoral, sobres, ¿no? Boletas, sobres, todo, la urna con todas esas boletas o sobres, con el comando electoral y los telegramas al correo. Esos telegramas son los que se cargan en el sistema durante la noche, esos votos, ese recuento que se va, ese goteo que uno va viendo a la noche. 57%, 58% del total de las mesas se han escrutado 50%, y el que va, la tendencia va a ser ya irreversible, el que va adelante es Sergio Massa, por dar el ejemplo más claro de estas elecciones. Esos telegramas son los telegramas lo que uno podría denominar provisorio, y lo que uno hoy, si entra a www.resultados.gov.ar, va a ir viendo el resultado provisorio que se fue dando a lo largo de la elección, y es lo que hoy tenemos más certero. Pero de los telegramas, lo que realmente cuenta y lo que realmente vale es lo que está pasando estos días en la legislatura, el día de hoy, mañana y pasado, o sea, miércoles, jueves y viernes, que es el recuento de todas las actas, de todos los certificados. No se vuelven a contar los votos. No se vuelven a contar los votos. Dato importante. Lo que se hace es, con las autoridades judiciales y, de nuevo, fiscales de las distintas fuerzas, se abren las actas de escrutinio o los certificados de escrutinio que están firmados por los presidentes de mesa y los fiscales que participaron de la elección, y se controlan con los fiscales de las fuerzas que esas actas estén bien. Por eso es importante que los fiscales participen de la elección y de los escrutinios que se hacen en la escuela a las 6 de la tarde, porque uno va con cada fuerza va con su acta a corroborar que las actas coincidan. Si ahí en ese control de las certificados de votación o de las actas de votación hay alguna controversia, cada fuerza que esté presente puede pedir una revisión, porque le dan los resultados distintos de lo que él tiene a lo que el acta de la presidenta de mesa tiene. Y ahí sí
Si hay una controversia puntual, se trae la urna, se abre la urna y se verifican los votos. O sea, que si yo como fiscal de un partido tengo algo distinto a lo que el correo llevó, o digamos el acta de votación. El acta de votación. Que lo llena el presidente de mesa. Claro, que lo llena, y vos lo firmás igual. Lo llena el presidente de mesa, pero vos como fiscal de un partido lo firmás. Sí. Como fiscal de un partido... El telegrama no. El telegrama no lo volvés a ver. El telegrama quedó en el correo y se cargó en los cómputos que hoy vemos en esa página que yo acabo de decir. El certificado de votación va al juzgado y el juzgado lo lleva donde se va a hacer el escrutinio definitivo, que es lo que estamos haciendo en la legislatura. Si, como dice Carolina, ella como fiscal de la fuerza que representa, en su certificado de fiscal tiene una cosa distinta al certificado de escrutinio que tiene la autoridad judicial, puede pedir revisión de... Si sos de tu fuerza, ¿no? Que igual, digo, paréntesis, ¿no? Lo que decías antes vos, Bere, es esta acta que yo como fiscal pido porque tiene diferencia con la otra, tiene que estar firmada por varios fiscales, no es un acta cualquiera, digamos. Ahí volvemos a esta cosa de los partidos chicos que tienen que tener fiscales en todos lados para poder después pedir una revisión, porque si vos tenés un acta que no está firmada por nadie, solo yo, Carolina Molió, que fiscalizó una X mesa en una X escuela, es como complicado pedir la revisión, ¿no? Es cierto. En general lo que estaba pasando hoy, que hay muy buen clima, la verdad es que esta elección es una elección bastante tranquila. La ciudad de Buenos Aires, además, no es una ciudad, no es un distrito en donde haya conflictos, ni controversias, ni ningún tipo de historia de fraude. Por ahí el conurbano bonaerense suele tener algunos antecedentes un poco más complejos, o por lo menos algunas denuncias aisladas así de algunas fuerzas minoritarias de que se le roban las boletas, ese tipo de cosas. En lo que estaba ocurriendo ahí en la legislatura es que el clima era bueno y que las autoridades de la justicia tienden a no tener mayor conflictividad cuando uno le dice, a mí me da distinto, quiero abrir la urna. Entonces el punto es este: si vos tenés una cosa distinta de tu partido, vos como representante de la fuerza X no podés pedir si lo que le da distinto, tiene que pedir su fiscal sobre su diferencia. Y entonces, cuando vos llenás la urna, el acta, por ejemplo, dice cantidad, por mesa más o menos son 300 electores. Más o menos. Claro, entonces uno tiene 280 que fueron a votar. Por ejemplo, te dice cantidad de votos 280, cantidad de sobres pueden ser 275. Claro. En realidad, el punto es el siguiente: más que esa diferencia, ahí la diferencia que se tiene que dar para que no se anule la urna, y ahí la anula la autoridad electoral, no la anulan los fiscales, es de menor de 3. Entre sobres y ¿No 5? y electores. Hoy por lo menos lo que decía la autoridad electoral era menor a 3. Ahí estamos hablando de diferencia entre la cantidad de sobres y votantes y boletas y electores que el presidente de mesa tildó en el padrón electoral. Eso es una cosa que ahí la que define es la autoridad electoral, si la diferencia es muy grande. Y otra cosa es que vos como fiscal de mesa reclames que vos tenés una diferencia distinta en tu certificado de votación para tu fuerza del número que tiene la autoridad electoral. Y ahí sí se hace traer la urna y se verifica. La autoridad de mesa también, si ve que hay una diferencia entre sobres y cantidad de electores que participaron, hace traer la urna, y si sigue dando mal, lo que generalmente se hace es anular la urna. Ahora, bien, porque un poco nos va corriendo el tiempo, y en el medio está el sistema DONT, que en esta elección para mí tuvo la particularidad de que se usa en una boleta que es la del UNEN. Dijeron que van a usar el sistema DONT para determinar la boleta definitiva de octubre. Lo que está bueno tomar como ejemplo puntual esta especie de interna que se dio. Las primarias son una elección al interior de cada fuerza para elegir los precandidatos que después van a ser candidatos en octubre. El sistema DONT también es el mismo sistema por el cual se reparten los cargos de la Cámara de Diputados. Es la misma fórmula que reparte los cargos entre las fuerzas para componer la Cámara de Diputados. Pero en el caso de las primarias, la ley dice que cada interna, cada fuerza que somete varias listas a internas, define cómo quiere que después se repartan los cargos para conformar la lista definitiva para octubre. UNEN dijo que para conformar la lista definitiva de octubre va a usar también el sistema DONT. El sistema DONT entre las fuerzas que saquen arriba del 22%. En este caso, las dos fuerzas
que dentro de UNE se van a someter al sistema DOM para conformar la boleta definitiva de diputados para octubre son la de Lilita Carrió, que fue primera candidata a diputados por Coalición del Sur, y la de Suma Más de Lustó. ¿Qué se hace? ¿Cómo es el sistema DONT? Es para que la persona se vaya imaginando, porque sería ideal estar en televisión y tener un pizarrón. Lo que hay que hacer es dividir el total de votos de cada fuerza por la cantidad de bancas a repartir. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires se reparten 13 bancas, se divide los 250.000 votos que sacó Lilita Carrió, redondeando, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, así hasta llegar a 13. Y lo mismo con Lustó, 198.000 votos aproximadamente, por 1, por 2, por 3, por 4, hasta llegar a 13. O sea, hay 15 bancas y un total de votos, cada banca divide ese total. Claro. Cada banca divide ese total, y de las listas, en este caso hay 2 listas, lo que se va a hacer es se va a poner las mayorías, los primeros 15 lugares según la totalidad de números que le dé, digamos. Exacto, esos divisores que se llaman, porque el resultado que te da de los 250.000 dividido por 1, por 2, por 3, esos resultaditos se llaman divisores. Cada uno de esos divisores se van a ordenar después de mayor a menor. Antes de ir a un tema, le pongo otro ejemplo. Es parecido al sistema que se usa en la Copa Libertadores o que se usó en la Copa Libertadores cuando había grupos. Claro, cuando de los grupos se llegaba a una tabla total y de ahí se jugaba el primero con el octavo, el segundo. Sería algo así. Es más o menos así. La diferencia está que en general, dentro de las fórmulas proporcionales de traducir votos en banca, el sistema DONT es la forma menos proporcional de los proporcionales, porque tiende a favorecer a los que más votos sacan. Porque vos dividís por 1, el que más saca se lleva 1, y si la diferencia entre Lilita Carrió y Lustó fuera muy grande, tendría primero y segundo, porque la división de 1 por 1 y por 2 le estaría dando el divisor más grande. ¿Se entiende? Sí, más del 50% del segundo. Cuando la diferencia es más del 50% del segundo, le saca el primero y el segundo. Le saca el primero y el segundo, y habría que ver la cantidad de votos, pero a veces hasta podría ser el tercero. Pero sí, el primero y el segundo seguro. Bueno, vamos a escuchar un tema y venimos para hablar un poco de lo que es la seguridad de la elección. Se habló mucho de la posibilidad de fraude, de cuál es el más seguro y cuál no. Me parece que está bueno. Bueno, vamos. Seguimos con... me iba a salir la zurda mágica, ya estoy medio perdido en todo esto. Pero seguimos en Fuera de Servicio, estamos hablando sobre sistemas electorales y hablamos un poco de la seguridad, porque los titulares de los diarios, los días anteriores, los polémicos diarios de la República Argentina, decían que la gente tenía mucho miedo al fraude, por eso se habían anotado todos para fiscalizar, para ser presidente de mesa y demás. Y hay un montón de cuestiones para hablar sobre la seguridad. Por ejemplo, algo que uno se imagina es, implementen el voto electrónico, viejo, que es más seguro, ¿no? Sí. Mucha gente piensa eso. Y de hecho está el sistema de Venezuela, que escuchábamos que Chávez decía que era el más seguro del planeta, que usa de determinada forma el sistema electrónico, digamos. ¿Es seguro? Mira, en la actualidad lo que se dice es que uno de los sistemas de votación electrónica del mundo más seguro es Venezuela. Pero nada te garantiza a priori, ningún sistema per se es perfecto. Ningún sistema electoral y ningún sistema de votación per se es perfecto. Yo contaba el lunes en la columna que hicimos analizando un poco la situación en las elecciones del domingo, que Juan Manuel Abalmedina, en la primera clase de sistemas políticos comparados que te da en mi carrera, te dice que las instituciones, que generalmente se traducen en normas, reflejan relaciones de poder. Y los sistemas electorales no son ni más ni menos que instituciones. Y de alguna manera las PASO podrían reflejar que es verdad que traducen relaciones de poder, porque vienen de alguna manera a beneficiar o perjudicar a distintas fuerzas políticas, ya sean las mayoritarias, las más importantes, las más grandes o las más pequeñas. Lo mismo pasa con los sistemas de seguridad a la hora de hablar de las elecciones. Antes de hablar de Venezuela, puedo decir, hoy acá en Argentina se utilizan urnas de cartón.
hace muchos años se utilizaban urnas de madera. Que se lacraban. Y que traspasar de la urna de madera a la urna de cartón produjo un escándalo en las fuerzas políticas, porque el cartón se puede tajear, porque se puede mojar, manipular. Sin embargo, hoy por hoy está socialmente instalado y nadie se le ocurre que se puede fraguar una elección a partir de tajear una urna de cartón. ¿Por qué el sistema de Venezuela sería bastante seguro? Por sus niveles de auditoría, porque todas las fuerzas tienen acceso a su forma de auditar, porque es fácilmente auditable y porque además tiene un comprobante papel que todos los ciudadanos pueden ver, pueden de alguna manera certificar que lo que tipeó en esa votación, en esa especie de computadora, en esa urna electrónica, se le imprimió en un cuerpo papel en donde dice usted votó a tal fuerza. Eso se mete en una urna y a la hora del recuento se hace un recuento provisorio de todos de toda la totalización de las urnas electrónicas, que después se corrobora con una muestra de esos comprobantes papel, de esos comprobantes de votación de papel que cada uno metió en la urna. Pero hay otros sistemas de votación electrónica que no son tan seguros. Por eso digo, lo mismo sucede con la seguridad o no seguridad de los sistemas electorales. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, de Estados Unidos. También votan electrónicamente y cada estado utiliza un sistema de votación distinta, porque el federalismo ahí está muy arraigado, entonces cada estado adopta un sistema particular. Y podemos hablar y poner como ejemplo las elecciones en donde Bush y Al Gore se presentaron como candidatos a presidente en 2001, no me acuerdo exactamente el año, y en la Florida hubo importantísimas denuncias de fraude, y es el día de hoy que no quedó claro qué fue lo que pasó. Todo el mundo dice que Bush le robó la elección a Al Gore en la Florida, que además es uno de los distritos donde además se define, es un distrito bastante definitorio. Además, casi la matanza argentina. Una cosa así. Que además Estados Unidos tiene la particularidad de ser un voto de la elección indirecta. Escuchábamos en el audio que contabas que había armado Mel esto de la elección indirecta. Argentina en algún momento también tenía una forma de elección presidencial indirecta que era a partir de electores. ¿Qué se hace? Se eligen colegios electorales y se conforma un cuerpo colegiado a partir de los colegios electorales y de los senadores, que después eligen de forma indirecta quién va a ser el presidente. De todas maneras, uno sabe a priori, no es que tiene que esperar. Vos votás al del Frente para la Victoria, que sabés que va a votar a Cristina, digamos. Exacto. O sea, algo así. Sí, más o menos así. Pero bueno, o sea, esto lo pregunto porque esto que decía Caro de la Florida es más o menos la matanza, sería algo parecido a cuando te dicen el peronismo ganó en la matanza. O sea, si hubiese uno que vota por el peronismo en la matanza, lo votaría Cristina. Entonces, tiene la particularidad que todo el mundo dice que a veces el cuerpo colegiado o los colegios electorales terminan definiendo de manera bastante poco proporcional la elección. A veces un candidato gana en un distrito, pero te define, la Florida, Ohio, son distritos de densidad poblacional o de densidad electoral muy grandes que te terminan volcando la elección por la composición del colegio electoral, porque el que gana se lleva todo. Ahí está la particularidad. Quizás uno en votos podría revertir la situación si la elección fuera directa, porque la diferencia en votos no es tan grande, pero como el que gana se lleva todo el colegio electoral, termina perdiendo proporcionalidad, y ahí es donde la cosa es medio ambigua. Nos quedan pocos minutos, pero algo que está enraizado en el mundo prácticamente es que en Cuba hay un dictador, y cuando hay un dictador no se vota. No hay elecciones. Claro, y sin embargo lo que nos contaba ver es que tiene un sistema electoral un poco particular, que se vota y que tiene un sistema electoral particular. No solo que se vota, sino que la primera cosa para destacar de la democracia, y lo decía Abraham Lincoln, es que la democracia es el gobierno del pueblo. Y una de las cosas más importantes de la democracia cubana es que los
cubanos están muy empapados y son muy partícipes de las decisiones gubernamentales. Una democracia participativa. Exacto, porque también Rousseau decía que los ingleses se creían el paladín de la democracia y solo se ejercían realmente su democracia el día que iban a votar y nada más. Para poner otro ejemplo de la diferencia en la democracia. La democracia no significa solo ejercer el voto. Sin embargo, si lo ponemos estrictamente en esos términos, igual Cuba salda esa situación porque tiene elecciones. La diferencia está que Cuba tiene un sistema de partido único, distinto, por ejemplo, a lo que hay acá, que es un sistema de partidos totalmente recontra eclosionado, donde hay un montón de fuerzas. Pero ese partido único no presenta candidatos. El Partido Comunista Cubano no postula ni promueve candidatos a los cargos electivos, sino que son los ciudadanos de manera individual que en las distintas asambleas barriales generales se discuten y se presentan y se postulan, y los distintos vecinos, con el conocimiento más directo que hay, definen cuáles son los candidatos para uno de los órganos más democráticos, que es el municipal, por ejemplo. Incluso podés llegar a un cargo sin haberte postulado, porque Silvio Rodríguez, ¿en qué año es que fue tipo diputado? El año exacto no me acuerdo, pero fue momento, miembro de la Asamblea Nacional. Él iba a hacer una gira, él iba a hacer una gira y de repente le dijeron, no, mirá, tenés que ser diputado, porque la gente te votó a vos porque le gustan tus canciones. Exacto. El tema es que tanto para la Asamblea Municipal, en este caso son los vecinos los que eligen a sus propios vecinos y van postulando a sus propios candidatos y se conforman las listas y uno va eligiendo a partir de eso. Para los cargos de las asambleas provinciales o la Asamblea Nacional, ahí hay más participación en lo que se llaman las organizaciones de masa o las organizaciones de base, tanto como los sindicatos o las organizaciones gremiales o las organizaciones de mujeres, y ahí hay mucha participación de los ciudadanos en la vida política y de ahí se postulan los candidatos. No hay un partido que promueva, sino que los distintos miembros que participan van postulando quizás no a sí mismos, sino a compañeros de discusión y debate. Por ahí no sabes, pero ¿cómo es el momento de la elección? O sea, ¿hay una boleta? ¿Cómo es? Sí, a ver, hay primero estas asambleas que definen candidatos y después esos candidatos se va a un cuarto oscuro como acá, se dirime la cuestión por el voto popular o por la voluntad popular como acá. A ver, hay que tener en cuenta que en Cuba hay distintas situaciones que se dan en un montón de otras democracias liberales. Primero, el voto no es obligatorio, como no es en Estados Unidos, como no es en Venezuela, y sin embargo vota el 95% de la población. Mucho más que acá. Mucho más que acá, que en esta elección, por ejemplo, participó el 75% del padrón electoral. Que el récord fue el 82%. Sí. No participa el Partido Comunista Cubano, sino los ciudadanos de manera independiente. Todos los cargos que se eligen pueden ser revocables. Todos se eligen por simple mayoría. Cada uno que gana saca un voto de diferencia con el resto, se lleva el cargo. Debe dar cuenta y explicaciones a todos los ciudadanos, cada uno de los cargos elegidos. Un dato que es particular en Cuba es que no hay un comando electoral por la fuerza militar. Son los niños los que custodian las urnas. Es un dato interesante. Es un dato interesante. No sé, uno podría discutirlo, pero como dato lo dejo así como... el escrutinio es abierto, a diferencia de lo que pasa en la legislatura. Yo tengo que tener una credencial, acreditarme, me pasan un lector por un código de barra y si no puedo pasar y tengo que mostrar el documento, y ahí el escrutinio es abierto. Votan los cubanos mayores de 16 años. Y otro dato muy interesante de Cuba es que no hay plata para la campaña electoral de particulares, ni de empresas, ni un presupuesto destinado específicamente a la publicidad. Es el Estado el que promociona a cada uno de los candidatos, diciendo quiénes son, qué hacen, y las campañas generalmente son más instructivas que publicitarias. Está muy bueno saber eso, la verdad que sí. Quiero irme a Cuba para votar. Yo también. Está muy bueno. Bueno, lamentablemente podemos seguir hablando un montón más mientras Independiente sigue 0-0, pero no, se nos fue el tiempo. Y nos quedó un montón de cosas por decir. Entre cerveza y cerveza se nos ha ido el tiempo. Sí. Así que, amigas, les digo que nos tenemos que ir. Bueno, yo les voy a mandar un saludo a las chicas que no pudieron venir por diferentes situaciones. A Mel, a Lu y a Nati, un beso grande. ¿Te gustó compartir la mesa con nosotros? Sí, siempre está bueno. Lástima que no la podemos quitar del bianquismo a la señora Berenice, pero bueno, en algún momento tendremos una charla sobre el tema.
También estuvo Beto en los controles. Nos dio una mano hoy Gabriel Campana, el rey de los controles, que hoy no estuvo en los controles sino en las redes sociales. Y bueno, esto es todo, amigos. Nos vemos el miércoles que viene. Nos escuchamos. Hola, soy Blancanieves. Vivir con 7 enanos es un re laburo. Yo me declaro fuera de servicio. 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 Fuera de servicio.